entenderlo, comprenderlo perfectamente bien a través de estos análisis que estamos haciendo de las escrituras bíblicas, Señor, con la finalidad de poder ser de bendición y librar al oprimido, al cautivo que aún está en esa oscuridad de la falta de conocimiento en tu palabra, Señor. Te honramos en este día, te adoramos, Señor Jesús, porque has sido fiel. Y en este día desatamos la sabiduría y la revelación que viene del Espíritu de Dios, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, que hablo, pienso y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo, soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de enseñar tu palabra, porque sé que tú me guiarás, Espíritu de Dios, que sea menos yo y más tú, que sean tus pensamientos en mis pensamientos y expresados por mi boca, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y no sea mi voluntad, sino la tuya, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, yo derribo todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por constituirnos tu cuerpo poderoso aquí en la tierra. Gracias por la revelación de tu palabra, Espíritu de Dios, eres tú guiándonos en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesús, te honramos tu palabra, Señor. Muy bien, pues vamos a ver la segunda carta a los Corintios 2:11 y primera carta a los Corintios 4:6. Ok, pues estamos viendo el tema cómo analizar la Biblia o las escrituras bíblicas para no caer en errores doctrinales, entre paréntesis, herejías. Esa es la parte número 3, creo, ya es la parte número 3 que llevamos. Y tenemos textos bíblicos bases, así es que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, ya sea de manera directa a través de Facebook, de nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como de manera diferida a través de los medios de comunicación que viene siendo YouTube, también en nuestra página Fe y Poder Guadalajara. Así es que vamos a bendecir y a escuchar la palabra de Dios, y cada una de las personas que nos ven sean bendecidos, sea de alguno de los países de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, de Norteamérica, Chile, Guatemala, Haití y de cualquier otro país, de Paraguay y de cualquier otro país que nos están viendo y nos van a ver o nos van a ver de manera diferida. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene un mensaje específico, especial para usted en esta tarde. Así es que no se vaya de estos medios, conéctese y luego no se desconecte. Muchos se conectan y luego se desconectan, pero no saben lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos, no saben lo que el Espíritu Santo les va a hablar. Es que es importante aprender principios espirituales básicos. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 y el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice la palabra así, en el nombre del Señor Jesucristo: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice el apóstol Pablo, por amor a vosotros, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Dice que el apóstol Pablo se presentaba como un ejemplo en él y en Apolos, para que de nosotros aprendan, dice el apóstol Pablo, a no pensar más allá de qué. No debemos de pensar más allá de lo que está escrito, ¿ok? Debemos dividir correctamente la palabra de verdad, debemos de conocer correctamente cómo escudriñar, debemos conocer cómo interpretar el mensaje de Dios que quiso dar a esta humanidad, que nos quiso dar a nosotros. Es importante entender todo esto.
Y para ellos estamos hablando, y vamos a hablar en los siguientes viernes, acerca de cómo escudriñar la Biblia, cómo analizar la palabra de Dios, con la finalidad de poder entender, que nos llegue a nosotros el mensaje. Exactamente como Dios lo quiso retransmitir a esta humanidad. Sabía que hay muchas traducciones bíblicas, cada traducción tiene su propia, algunas palabras que incluyen las traducciones. Pueden ser traducciones de la Biblia de manera formal, así como viene en el texto original. Puede ser dinámica, acomodando algunas palabras de acuerdo al lenguaje natural de cada persona, del traductor, en este caso el español, y puede ser parafraseada la traducción también. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Nos introducimos en esto, cómo analizar la Biblia, nos introducimos a esto, a causa de que estamos viendo, analizando el tema del calvinismo, ¿no? Análisis del calvinismo trágico. ¿Por qué el calvinismo no le funcionó a algunos? ¿Por qué malinterpretaron la Biblia? ¿Por qué Calvino la malinterpretó? ¿Okay? Entonces, para ello, para poder entrar al análisis de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 es la base esencial del calvinismo, de la doctrina del calvinismo, de los 5 puntos calvinistas. Entonces, para poder analizar Romanos capítulo 9, nos tenemos que introducir primeramente y conocer cómo podemos analizar la Biblia para comprender el mensaje original que viene de Dios. Si no, caeríamos, ¿sabe qué? Caeríamos en errores doctrinales. Ese es el problema. Hay tantas palabras que se pueden interpretar de una manera diferente. Tres kilos menos con este Herbalife. No es Herbalife, es otra cosa. Ok, entonces, estamos viendo entonces cómo puede usted analizar la Biblia para que nadie le engañe. Y sea como los de Berea, Hechos 17, creo que es el 11, dice que ellos escudriñaban o investigaban todo lo que el apóstol Pablo les hablaba conforme a las escrituras bíblicas, ¿ok? Debemos entender realmente cómo podemos analizar la Biblia para que nadie nos engañe. O sea, si usted puede escuchar muchas doctrinas por internet. El problema es que si escuchamos doctrinas por internet vamos a llegar a la conclusión de que cada persona tiene su interpretación bíblica y que hay muchos intereses por lo cuales estudian la Biblia. Hay un interés en algunos. En algunos, para poder estudiar la Biblia, necesita ver en el estudioso de la Biblia. Todo esto lo enseñan en seminarios bíblicos, los que le voy a enseñar, porque creemos que aquí cumplimos la misión de Mateo 28. Mire, cumplimos esta misión, Mateo 28. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice que vamos a hacer, ¿qué? Discípulos. ¿Quién es un discípulo? Dígame usted. Aquel que se disciplina, viene de la palabra disciplina, ser disciplinado. Y de hacer discípulos, estamos disciplinándonos en la palabra de Dios, ¿ok? Pero también la parte de la disciplina es la enseñanza. Enseñándonos o enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado, que yo les he ordenado, que yo he estipulado. Entonces la idea principal no nada más es ir a evangelizar personas, sino ya que las evangelizamos, ahí viene un maestro a enseñar a alguien a ser un discípulo. Un discípulo es el que sigue los pies del maestro Jesús. Un discípulo es aquel que hace las obras de Jesús. Si ahorita usted no está haciendo las obras de Jesús, entonces necesitamos analizar si hemos sido discípulos. Discípulos es aquel que aplica la palabra para su vida y la pone por obra. Estamos hablando y vamos a hablar próximamente y vamos a dar un curso de cómo orar por los enfermos para que se vean milagros. Pero necesitan acudir y necesitan luego practicarlo. ¿Me entiende? Igual la palabra necesitamos practicarla para que la palabra nos funcione. Un discípulo no es aquel que oye, sino aquel que oye y aplica la palabra en él.
practica la palabra, ¿me entiende? No somos oidores olvidadizos, sino practicamos lo que está escrito. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer discípulos, ¿verdad? Y en muchos lugares solamente hay personas que se dicen que son pastores y son evangelistas. O sea, ellos se autodominan pastores y siguen evangelizando a la misma iglesia. Qué feo sería que yo les trajera aquí un evangelista. ¿Para qué quiero un evangelista aquí? Dígame. Por eso no invitamos evangelistas. Podemos invitar maestros. Podemos invitar pastores y maestros, más no evangelistas. Porque si invitamos evangelistas para que venga y otra vez le predique el evangelio y le diga que se arrepienta y arrepiéntase de sus pecados, pecador, y venga Cristo, ¿para qué? Pues entonces ahí entra la función del maestro. El maestro viene a discipular. No podemos discipular si no conocemos la Biblia, ¿me entiende? Así es que este curso que estamos dando de cómo analizar la Biblia para no caer en errores también va para pastores también que puedan escucharlo, ¿ok? Muy bien, requisitos de una persona o requisitos que debe tener la persona que va a analizar la Biblia, que va a interpretar el mensaje de Dios. ¿Qué requisitos debe tener? Ya vimos algunos aspectos importantes porque personas no caen en herejías, ¿recuerdan? Vimos algunos aspectos importantes. ¿Por qué en la humanidad, por qué la persona o el estudioso de la Biblia puede llegar a adoptar una herejía? Y hay muchas formas, ¿no? Puede ser la falta de conocimiento, puede ser la actitud incorrecta con la que realmente se acercó al Evangelio, puede ser que algunas cartas del apóstol Pablo sean difíciles de entender, como dijo Pedro habló de Pablo. O puede ser también motivos incorrectos, meter un corazón realmente no conforme al corazón del Señor, motivos incorrectos. Entonces ahora estamos viendo requisitos que debe tener todo aquel que interpreta y quiere escudriñar la Biblia para conocer el mensaje original que Dios quiso dar a esta humanidad, ¿ok? O dio a esta humanidad. Primeramente la humildad. La humildad, Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Entonces ahorita estamos discipulándonos, ¿ok? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de ti? ¿Nunca le preguntó usted a Jesús? Cuando se acercó a él y cuando usted ora, Señor, yo quiero aprender de ti, ¿nunca le ha dicho? Pues comience a decirle a partir de este momento, Señor, yo quiero aprender de ti. Aprendan de mí, dice el Señor Jesús, y aquí viene. ¿Qué van a aprender? Primeramente una actitud del Señor Jesús. ¿Cómo? Manso y humilde, ¿ok? Manso y humilde de corazón. ¿Se ha dado cuenta? Mire, de aquí es el problema muchas veces en el corazón, donde salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, las codicias y todo eso, dijo el Señor Jesús. De aquí salen, mire, de nuestro corazón. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Humildes de corazón significa alguien instruible, alguien que quiere y decide educarse por Jesús. ¿Entendemos? Alguien que es manso. ¿Quién es manso? ¿Quién es alguien manso? Alguien que tiene sujeción, alguien que se somete a una autoridad, alguien que no es rebelde, lo contrario a manso es rebelde, ¿me entiende? El rebelde es aquel que dice, ¿sabe qué? Ya no me enseñes nada, no quiero aprender nada. La actitud de un humilde es aquel que dice, sí, Señor, quiero ser instruido por tu palabra. Y creo que dice Santiago capítulo 1, el libro de Santiago capítulo 1 dice en el versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, nos recomienda el Espíritu de Dios que desechemos toda malicia y abundancia de malicia, inmundicia, y luego dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre. ¿Qué significa? Sí, Señor, a mí me aplica, es para mí. Sí, Señor, yo decido operar y actuar en esta palabra. Sí, Señor, soy obediente a lo que tú me dices y haré lo que tú me digas. ¿Usted le ha orado en sus oraciones? Sí, Señor, haré lo que tú me digas. ¿Le ha orado? Sí, le han orado. Entonces, ¿por qué siguen de desobedientes?
Sí, Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Entonces, cuando usted aprende de Jesús y es humilde y recibe la instrucción y aplica la instrucción, obedece el mandato, ¿qué pasa? Entonces hallará descanso para su mente, confiando en que si usted está siendo obediente al Señor, el Señor le proveerá, le dará y le abundará todas las cosas. ¿Ok? Pero si en una área no estamos siendo obedientes, ¿qué cree que sucede? Siempre va a haber una expectativa de que algo no está bien y no nos va a ir algo bien. Porque las cosas, sabemos que hay algo, cuando no aplicamos de la palabra, sabemos que algo no está bien. Y si algo no está bien, significa que algo malo va a pasar y siempre va a haber una incertidumbre en su corazón. Por eso yo decía, Señor, yo me entrego a ti con todo mi corazón. Yo le dije al Señor, yo me entrego a ti con todo tu corazón, con todo mi corazón, y que tu corazón sea mi corazón y que mi corazón sea tu corazón. Yo quiero pensar como tú piensas, Jesús. Como tú ves a las personas, yo quiero verlos. Entonces, cuando yo me entregué al Señor Jesús, me entregué en todas las áreas de mi vida. Le entregué a mi cuerpo, le entregué a mi mente y le entregué a mi espíritu. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para encontrar descanso en su alma? Tranquilidad y paz en su vida. ¿Qué necesita? Para que no ande pensando que el coronavirus le va a llegar en un momento dado, porque ese virus va a seguir circulando. Sigue circulando incluso. Anda por todos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y hallar descanso, simplemente sed humildes, sed manso y humilde de corazón. Y recibid con esa mansedumbre la palabra de Dios implantada en su corazón, y no ser oidores olvidadizos, sino aplicar la palabra en nuestras vidas. Ok, primer requisito, ser humilde. Un predicador en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que yo le pregunté, oye, ¿y por qué no te congregas? ¿Por qué no vas a una iglesia con fulano pastor para que te congregues? Dice, no, fuimos compañeros para iniciar una iglesia, que era la iglesia más grande de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Iniciamos juntos la iglesia. No, dice, ¿para qué voy para allá? Pues si todo lo que dice el pastor ya me lo sé. O sea, no hay una actitud de aprender. No me lo sé, todo lo que dice el pastor, pues ya me lo sé. ¿Para qué me congrego si ya me lo sé todo? Ya lo sé todo. Sé más que el pastor, ¿para qué me congrego? Y ahí tienes al hermanito transeando a otro y le pusieron una orden de aprehensión y lo andan buscando por toda la república. O sea, Lola no renovó su mente. ¿Para qué nos congregamos? Para renovar la mente, aunque ya hayamos oído y sabemos de memoria ese versículo. ¿Qué cree que va a pasar? Tenemos que volverlo a oír, porque eso va a renovar nuestra mente. Entonces, corazón altivo no nos va a ayudar en nada. ¿Qué necesita? Es una característica esencial de todo aquel que escudriña la palabra. Ser humilde. Porque si no, voy a pensar más allá de lo que está escrito, como dice la primera carta a los Corintios 4:6. Dice el apóstol Pablo, yo me presento como ejemplo, y Apolos también, de que ustedes no deben de pensar más allá de lo que está escrito. Y cuando no tenemos humildad en recibir la palabra, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a empezar a pensar más allá de lo que está escrito. Y ese es el problema, porque no tenemos un espíritu instruible. Segunda cualidad que debe tener todo aquel que escudriña la palabra, viene siendo objetividad. ¿Qué entiende usted por objetividad o ser objetivo? Dígame usted, alguno de ustedes aquí que me digan. Se vale participar, Se vale participar. ¿Qué? 1 Pedro 4:11. Es decir, no voy a la Biblia o a la escritura bíblica para encontrar lo que yo quiero encontrar, sino yo voy a la escritura bíblica principalmente no para encontrar lo que yo quiera encontrar ni lo que me conviene, sino yo voy a la escritura bíblica principalmente para conocer lo que Dios me quiere dar a entender o decir. La instrucción o el mandamiento de Dios, eso voy a la escritura. No voy para adaptar a mi conveniencia la Biblia, no voy a escudriñar para eso. Qué feo sería que alguien ande buscando un texto bíblico para justificar algo. Qué feo sería cuando alguien anda justificando un texto bíblico para hacer un acto incorrecto, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Habla en 1 Corintios capítulo 6, dice, tales personas no entrarán al reino de Dios. Mire, dice, bueno, primero hay que leer 1 Pedro 4:11, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es importante entender. Muchos se han parado en un púlpito y no han hablado conforme a las palabras de Dios. A mí me sucedió en el pasado en algunas ocasiones. Muchas veces hablé sin tener un conocimiento pleno. Ahora me arrepiento y ahora corrijo y digo, ¿sabe qué? Aquello que hablé era incorrecto. ¿Me entiende? Porque lo escuché de un predicador y lo retransmití como el predicador me lo dijo. Y ese es un error grave. Entonces, si vamos a hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Debemos de ser objetivos. Igual la primera carta a los Corintios 4:6, a no pensar más allá de lo que está escrito, es importante. ¿Cómo hay objetividad en una persona que va a analizar la Biblia? ¿En qué momento se es objetivo? Objetivo es lo contrario a subjetivo. ¿Alguien puede darme ese ejemplo nuevamente? ¿Qué significa objetivo y qué significa subjetivo? ¿Nadie tiene una idea? Bueno, objetivo es aquel que analiza las cosas para comprobar que el mensaje de Dios, realmente conocer el mensaje de Dios. Y el subjetivo es aquel que dice, voy a ir a la Biblia, pero si a mí me conviene andarme echando unas buenas micheladas, pues voy a encontrar en la Biblia donde aparece que sí tengo que estarme embriagando cada fin de semana, siendo creyente. Y ya me voy, pues que Jesús en las bodas de Caná, allí se echó un buen vino. Ya busco. Y ya me voy y busco en la Biblia todos los casos donde hablaba de ello. Donde el apóstol Pablo le dijo, no sé si Timoteo, por cuestiones de tus males estomacales, mira, te recomiendo que tomes un poquito de vino tinto. Y vamos a encontrar justificantes para hacer cosas incorrectas. Se me fue ahorita el otro ejemplo, Dios mío, no sé por qué se me fue el ejemplo, está muy bueno ese ejemplo. Bueno, igual, el ejemplo de Abraham. En el nuevo pacto, ¿qué nos dice la primera de Corintios capítulo 6? Versículo. Muy bien. Aquí viene una frase en el versículo 9, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? En ese listado están los adúlteros, sí, ¿verdad? Ok. Bueno, si yo voy a agarrar la Biblia a mi conveniencia, ¿qué digo? No agarro 1 Corintios 6:9, no me conviene. ¿Cuál voy a agarrar? Me voy a ir a la historia de Abraham. Génesis capítulo, por allá, 12 en adelante. Y voy a ver que Abraham no podía tener un bebé, Sara no podía tener un bebé, y Sara le dijo, Abraham, necesito que tomes a mi criada llamada Agar. Es una egipcia hermosa. ¿Cómo la ves, Abraham? Y Abraham, ¿qué dijo? Pues sí, me hago oídos sordos, está bien, Agar, me agrada. Pues seguimos adelante con este proyecto. No era el proyecto de Dios, era el proyecto de Abraham y Sara. Entonces, para justificar una bigamia, poligamia, como lo hacen los hermanos estos de allá de Utah, los mormones ortodoxos, que tienen 5 mujeres en sus casas, digo, no sé cómo le hacen, pero 5 mujeres y un montón de chilpayates ahí. ¿En qué cree que lo justifican? En el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento me dice, ¿qué dice? Hay alguien que no va a heredar el reino, que son los adúlteros. Están tomando textos bíblicos porque les conviene. Pues es que, pues ya tengo una mujer, pues de una vez otra, y ahí las tengo juntas.
Así dicen los mormones, ¿no? Así es que todo varón que quiera tener más de una mujer, váyase al estado de Utah y métase con los mormones ortodoxos. Les estoy dando ideas, ¿no? Dios mío. Bueno, no tome esas ideas, amigo de internet. Ahora, adapta la Biblia, ¿qué? A su conveniencia. Pues me conviene agarrar el ejemplo de Abraham. Ya ves, Abraham no podía tener hijos, Sara, pues tuvo una concubina. Jacob tuvo a Lea, tuvo a Raquel, y creo que tuvo 4 concubinas, algo así, no está el asunto. Bastantes. De tal manera, por eso tuvo 12 chilpayates, no con la misma, ¿se ha dado cuenta? Entonces, agarraron la Biblia y agarran la Biblia los mormones ortodoxos para su conveniencia. ¿Y qué crees? Son estudiosos de la... No estoy hablando de los que andan aquí en México, un güerito y un morenito, ¿no? No estoy hablando de ellos, estoy hablando de los mormones ortodoxos, no de los santos de los últimos días, son diferentes. Los mormones de los santos de los últimos días, ellos tienen muy estrictas prohibiciones de muchas cosas, ¿no? Pero ya los mormones de allá del estado de Utah, o sea, el mormonismo se divide en varias secciones, varios tipos de ¿cómo le puedo decir? De doctrinas, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces ellos agarran la palabra a su conveniencia y dicen, bueno, ahí ¿usted cree que son objetivos ellos? ¿Usted cree que hay objetividad en una persona que quiere ser? Yo quiero agarrar el mensaje de Dios como Dios me lo quiere dar, basándome en el contexto, basándome en la historia, basándome en lo que me aplique en el nuevo pacto. ¿O tengo que agarrar el mensaje de Abraham y tener 2 o 3 mujeres? Dígame usted, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Ellos son estudiosos de la Biblia, pero erran en las Escrituras, ignorando el poder de Dios, como dijo el Señor. Erran en las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos, no subjetivos. Subjetivo significa que mi pensamiento, mi forma de ser, mi actitud, yo la adapto a la Biblia y encuentro un texto bíblico que favorezca mi actitud. En lugar de ver un texto bíblico o textos bíblicos que respalden lo que Dios quiere para mí, el mandato de Jesús. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Objetivo, subjetivo. Subjetivo, mi pensamiento lo adapto a la Biblia. O más bien la Biblia la adapto a mi pensamiento. Objetivo, no, yo me adapto a lo que Dios dice en su palabra. ¿Captamos? ¿Sí? Así es que no, ninguno de vosotros ahora sí que quiera agarrar 2 mujeres basándose en textos mal interpretados y que no nos apliquen, ¿no? No lo haga. Tiene que haber objetividad en la persona que analiza la Biblia, porque si no va a adaptar la Biblia a su conveniencia, a lo que le conviene. Así como hay muchos predicadores, mi hermano, que adaptan la Biblia a su conveniencia. Lo que les conviene nada más toman, lo que no les conviene no lo toman. Y eso es ser subjetivo, no es actuar con objetividad. Ok, humildad, objetividad. Libre de conflicto de intereses. Y aquí vamos a la segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. No podemos acercarnos a analizar la Biblia tratando de defender una postura en nuestras ideas propias o en nuestras propias interpretaciones, ¿me entienden? No podemos acercarnos a la Biblia tratando de defender una doctrina. No podemos hacerlo. No podemos buscar una interpretación que excuse nuestro comportamiento, acción o forma de pensar. Entonces, libre de conflicto de intereses. Es decir, la Biblia no la voy a aplicar de acuerdo como me interese. Primero, no la voy a aplicar de acuerdo como me interese. Y segundo, debo de ser todo ministro, todo pastor, todo líder, todo aquel que se para en un púlpito de estos, no es para agarrar un micrófono, amigo de internet. No es para que la gente te vea con el micrófono, mira, no. Es para que tú edifiques a otros con la palabra de Dios y seas objetivo, pero que estés libre de un conflicto de intereses. ¿Me entiende?
libre de conflicto de intereses. En otras palabras, que no aproveches el púlpito para aprovecharte de las personas que te están siguiendo, que están congregándose o al lugar donde tú vayas. ¿Ok? Segundo libro de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Dios envió al profeta Natán y lo envió ¿a dónde? Con el rey David, ¿ok? Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Qué es eso? Le está explicando como una parábola, ¿me entienden? Le está explicando una parábola, ¿ok? Le está poniendo un ejemplo de una historia X, ¿no? De una historia X. La Biblia, cuando analizamos la Biblia, mi hermano, hay muchos, le llaman géneros literarios o le llaman figuras literarias. Si usted verifica que es una figura literaria, es aquello que se utiliza para enriquecer el idioma, una expresión o algo que se dice en la Biblia. Y se utilizan metáforas, se utilizan parábolas, como el Señor Jesús utilizó muchas parábolas. Utilizó metáforas, utiliza alegorías, utiliza algo que se llama el símil, que es parte de la cuestión de, ¿cómo le puede? De una figura literaria, el símil, y luego lo vamos a explicar todas estas figuras. Lo importante es que usted conozca que la Biblia, así como un lenguaje natural, se utilizan ciertas expresiones para dar a entender un mensaje. No todo es literal en la Biblia y no todo es sentido figurado, ¿me entiende? Hay sentido figurado, significa simbolismos que representan algo, pero también hay cuestiones literales. Cada vez que analizamos la Biblia necesitamos verificar y entender ese tipo de conceptos, ¿no? Hay cosas literales, hay cosas que son solamente simbolismos, no es literal. Ok, necesitamos dividir, trazar correctamente la Biblia. Ok, a ver, déjeme ver el tiempo. Muy bien, vamos buen tiempo. Antes de entrar al caso de David, por favor, veamos 2 Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mire, esto es importante para todo ministro, para todo aquel que escudriña la palabra, para todo aquel que quiere comenzar a conocer cómo estudiar la Biblia, cómo analizar la Biblia, cómo entender el mensaje de Dios. Mucha gente dice que hay muchas religiones y cada quien piensa de manera diferente. Entonces, todos tienen la razón porque todos hablan de Dios. Y llega un testigo de Jehová, sí, hijo mío, vengo a hablarte del reino de Dios aquí en la tierra y quiero decirte que el Espíritu Santo es una fuerza, no es Dios. Y quiero decirte que Jesús es una criatura que fue creada así como se creó una vaquita, también se creó Jesús. Y quiero decirte que Jesús no es Dios porque dice la Biblia que fue creado, que es el primogénito de toda creación. Así es que Jesús no es Dios. Y la gente lo recibe. Pues es que vienen vestidos con una sombrilla, en tiempo de lluvia paraguas, y luego vienen bien vestiditos y con una Biblia. Y vienen y me dicen que Jesús no es Dios. Y la gente dice, pues vienen a hablarme de Dios. ¿Qué no la Biblia dice eso? Sí, dice la Biblia eso, pero está mal interpretado ese texto bíblico. No quiere decir que si Jesús es el primogénito de toda creación, no significa que de la creación inicial que hizo con Adán, sino está hablando de que Jesús, cuando murió espiritualmente, nació de nuevo, el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos y es el primogénito de la nueva creación que viene en Cristo Jesús. Error de los testigos de Jehová. Y la gente cree que porque llevan Biblia ya todas las religiones están en la verdad. Y si no escudriña, y si yo no le enseño este curso, mi hermano, usted va a estar igual. Al rato va a andar ahí con una sombrilla y con un sombrero que le tape todo el rostro, y los sábados tocando puerta por puerta. ¿Me entiende? Entonces es que no nada más son los mesiánicos, aquí no se nos escapa nadie. ¿Ok?
Nos quedamos en la 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, eso es lo que va. Cuando nos presentemos, no nada más en esta tierra todos los días en oración, sino cuando nos presentemos con el Señor, nos tenemos que presentar con el examen. Aprobado, mi hermano. Pastor, ¿vale el 6 con el Señor? Yo quiero que usted lo apruebe como mínimo con un 9. O un 90. Como ya ponen calificaciones a nivel profesional. 90, 95. Cuando llegue con el Señor, imagínese de repente, sí, estuve en una iglesia de palabra de fe, Señor, pero pues me alejé de ahí porque el pastor no me caía bien y pues algunas cosas con los hermanos que me echaban unas miradas y pues me salí de esa iglesia y pues me fui ahora con los hermanos allá, con los hermanos testigos de Jehová, orando con los testigos de Jehová. Sí, pues es la misma, no todas las iglesias son iguales. Imagínense, nacido de nuevo y todavía con los testigos de Jehová. ¿Qué le va a decir el Señor? Reprobado. Necesitamos presentarnos aprobados. ¿Ok? Pero dice, ¿como qué? ¿Aprobado como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene la palabra que usa bien, la palabra de verdad. ¿Sabe qué significa eso de usar bien la palabra de verdad? Esa parte de usar la palabra de verdad significa principalmente como un obrero, dice la Biblia castellano antiguo, dice porque que no tiene que avergonzarse porque sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Sabe analizar y exponer correctamente. Ok, usted cuando le hable a su vecino de Cristo, ¿qué cree que le va a decir? No, pues Jesús no es Dios. Le irá a decir eso como, es que el testigo de Jehová me lo dijo, pero el pastor dice que sí es Dios. ¿A quién le creo? Ya no sé ni a quién creerle. Pues por eso le estoy dando este curso, para que usted le crea a la Biblia, no a mí ni al testigo de Jehová. ¿Me entiende? No sé por qué ahora le agarramos contra los testigos, pero algo traen ellos. Que analiza y expone correctamente la palabra de Dios. Biblia Corona de Jerusalén como fiel distribuidor de la palabra de verdad. Es decir, usar la palabra como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, usa correctamente la palabra de Dios. O sea, que no está en una herejía, que conoce correctamente el mensaje del Señor. ¿Ok? Que enseña correctamente el mensaje verdadero. Dice la traducción Biblia de lenguaje sencillo. La palabra usar se traduce también como trazar correctamente, trazar. O ser nosotros rectos, una persona recta, que quiere conocer lo recto de Dios para retransmitir lo recto de Dios. ¿Sabe qué es lo mejor que puede haber eso? Mucha gente puede tener a lo mejor ignorancia en las escrituras, pero su corazón es recto. Y otros podrán tener un conocimiento pleno, eruditos, con griego, hebreo, con estudios de seminario de 10, 20 años, pero su corazón está incorrecto porque muchos de ellos quieren interpretar la Biblia a su conveniencia o a su doctrina. Ese es el problema, que no debemos de analizar la Biblia para adaptarla a mi mensaje o a mi doctrina o a mi pensamiento o a mi forma de pensar o a mi forma de actuar, o que se adapte para que me ayude en hacer algo malo, como se los decía ahorita. ¿Ok? Entonces debemos de trazar rectamente la palabra. Sí, debemos de ser rectos cuando analizamos la palabra. Ese es un obrero aprobado, aquel que usa, que traza, que es recto en analizar la Biblia, pero en exponer lo que la Biblia dice, lo que Dios quiso decir, el mensaje correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo, sí o no? Que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. La palabra de Dios para todos dice que el obrero, aquel que se debe presentar como un obrero aprobado, es aquel que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Qué importante es esta traducción.
palabra de Dios para todos. Enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio, es decir, no le voy a agregar de mi cosecha. ¿Sabe que eso es importantísimo? Eso es ser objetivo, eso es ser una persona que está libre de interés, libre de conflicto de intereses, que no hay un interés por lo cual predican el evangelio o exponen el evangelio. Como una persona una vez me dijo, ¿sabes qué? Es un pastor, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sé que lo que me están enseñando en Inconcilio es una herejía, yo lo sé, pero como el 70% de mi iglesia ya cree en esa herejía, entonces, y el 30% no, pues me dice, pues yo me voy a ir por el 70%, es decir, yo voy a seguir predicando, creyendo y enseñando esa herejía. Él sabía que era una herejía, ese tema, no le voy a decir qué tema para que no se pongan esponjosos algunos de internet. Dice, pero ¿sabe qué? Me lo dijo personalmente. Pero ¿sabe qué? El 70% cree en esa herejía, entonces yo voy a continuar con esa herejía para que el 70% no, la iglesia no se me vacíe y me quedarme con el 30%. Eso me dijo el pastor ese. ¿Usted cree que estaba libre de conflicto de intereses? No, mi hermano, estaba interesado en tener una congregación de 70 porque los 30 no creían en esa herejía. Prefirió quedarse con la herejía en lugar de ser honesto. ¿Me entiende? Qué feo este tipo de casos. Digo, un pastor me lo dijo, o sea, 3 kilos menos. Herbalife es vida. Muy bien. Son bromas para que no se duerma, no cree que el Herbalife es vida, no se vaya a creer eso, por el amor de Dios. Cristo es vida, no el Herbalife. Ok, entonces, ¿va a procurar presentarse a Dios aprobado usted? Que es una persona que correctamente analiza la Escritura, la expone, la verdad del Evangelio. Así es lo que Cristo quiere para nosotros. Vamos ahora a ver la actitud de un hombre llamado David, el rey David. Dios, ¿qué quiere que hace David? David envía a su guerrero más poderoso a la guerra y aprovechando el tiempo que la esposa de este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Urías. Resulta que al rato, pues ve a la esposa que sale a bañarse, no sé cómo se bañaban en esa época, ¿no? Pero pues el caso es que la vio por ahí en paños menores y bueno, le gustó, mandó a su soldado al frente para que lo mataran, es decir, lo mandó a asesinar para quedarse con la esposa de él. Entonces ya después de esa historia, Dios le manda un profeta. Fíjese lo que le dice en 2 Samuel 12:1. Jehová envió a Natán y lo envió para que fuera con David el rey, ¿ok? Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Un rico y un pobre, y el rico pues tenía muchas vacas y ovejas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Digo, teniendo tantas ovejas, ¿por qué no mató una de sus ovejas? Era el ejemplo o la parábola que le estaba dando Natán, o sea, la sabiduría de Dios a través del profeta Natán a David. Le está dando un ejemplo, ¿no? Como diciendo, oye, viene alguien con hambre, ¿por qué no matas una oveja de las tuyas? Tienes muchas. Al hombre rico, ¿no? ¿Por qué agarraste la oveja del pobre? Le está dando un ejemplo ahí. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
¿Por qué? Porque el hombre rico agarró la única oveja que tenía el pobre. Y el rico, teniendo tantas ovejas, no, agarró una mala del pobre para darle un alimento a esa persona que tenía hambre, a un caminante, a alguien que iba pasando, a alguien que querían darle algo para un buen hospedaje, eso eran muy hospedadores en aquella época, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con ese ejemplo? David se molestó bastante, porque dijo David, óyeme, no es justo que ese hombre rico haya agarrado la única oveja que tenía ese pobre, no es justo. Ese hombre es digno de que lo maten, es digno de muerte. ¿Pero qué cree? Esa parábola era para y aplicable para el rey David, que se quedó con la mujer de Urías. Cuando le aplica otro el ejemplo, es fácil decir, oh, pues mátenlo, órale, asesínenlo. Al cabo ese es culpable, pero ¿qué cree? Cuando aplica uno, no, bueno, hay que dejarlo. ¿Para qué le hacen daño? Y así hay muchos pastores. Hermanos, diezmen y ofrenden, hermanitos, porque si no va a venir la huesuda y se los va a llevar. ¿Y qué cree? Ellos no diezman. Ese es un ejemplo. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es fácil cuando se habla de otro, inmediatamente, órale, fulanito fracasó, la regó, órale, inmediatamente hay que echarle leña al árbol caído, hay que echarle leña. ¿Me entiende? Pero aquí llega el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Le cambió toda la perspectiva, ¿me entiende? Toda la perspectiva se la cambió. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tu seno. ¿Cuántas mujeres tenía David, mi hermano? Tenía un harén David, que es un ejemplo que no deben de tomar los hermanitos que imitan a los mormones. ¿Ok? ¿Cuántas mujeres tenía el rey? Muchísimas. Podía disponer cuando quisiera de ellas. Pero no fue y le quitó la única mujer que tenía aquel hombre, soldado de David, soldado del reino. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo importante aquí de David, mi hermano, es que David realmente se arrepintió. Si usted lee el versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es tan bueno el Señor que no permitió que muriera el rey David. Aún así tuvo consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Murió el hijo de David. No murió David, pero murió el hijo de David. Entonces, todo pecado trae consecuencias. Es el detalle que muchas veces estamos hablando de ser libre de conflicto de intereses. Cuando se trata de hablar de otra persona es muy fácil decir,
fulana persona cayó, fulana persona está en esa condición y fulana persona es así, o hablar de otros cuando se trata del ejemplo, pero nosotros muchas veces como líderes, como ministros, como pastores o predicadores de la palabra de Dios o evangelistas, debemos de ser los ejemplos. No podemos llegar, porque yo conozco personas que literalmente los he visto predicando de un púlpito, pero ellos no son el ejemplo. Y hablan, y Dios mío, tan hermoso que habla. Y quisiera creer lo que habla, pero me es difícil creer lo que habla porque no me lo demuestra con sus acciones. ¿Entendemos? Yo como predicador de aquí, si yo le hablo la palabra y yo no la estoy practicando, yo me sentiría mal. De antemano me saliera ya del pastorado, me sintiera mal. Inclusive estuviera la voz del Señor, hipócrita, 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 no me iba a dejar descansar. Y he conocido personas que prometen cosas y no las cumplen. He conocido personas que predican como ministros. Estoy hablando de ministros, no estoy hablando de feligreses. Estoy hablando de ministros que agarran un micrófono. Y he escuchado por internet, he tenido experiencias con ellos, los he conocido a lo mejor de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera, en una ocasión, 2 ocasiones. No he convivido con ellos, sino solamente les he conocido, sí. Pero después me he dado cuenta que lo que predican no es lo que practican. Y ese es el problema. Predicar y no practicar lo que predicamos para mí es una falta de respeto al Señor, pues. Estoy hablando de predicadores, estoy hablando de maestros. ¿Me entiendes? Decir algo aquí en púlpito es fácil, llegar y decir, hermanos, arrepiéntanse de su pecado. Llegó una vez un evangelista, arrepiéntanse de su pecado y dejen de fijarse en la mujer de su prójimo. Y ella andaba conquistando a la esposa de un pastor. Le andaba mandando mensajitos, hasta le regaló un celular. Hermanita, el Señor me dijo que le regalara este celular, y a ese celular le mandaba los mensajitos. Hermana, qué bella está usted. Y más si el esposo la tiene abandonada, ¿no? Que ya ni le dice, qué guapa me deciste, soy, qué hermosa. El esposo no le dice nada y luego llega alguien con un, hermanita, qué hermosa se ve en el Face, mire qué hermosura ha creado el Señor. Andaba conquistando a la mujer y él predicando en unas campañas, predicando acerca de que se arrepintieran los pecadores. Dios mío, ¿por qué no practican lo que predican? Es lo que no entiendo yo, pues. Así como David, ¿no? A ese, mátenlo a ese. Pero dice, pues le dice Natán, es que eres tú, David. Qué feo, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ser un ministro? Uno que quiere escudriñar la palabra y que tienen un futuro, porque aquí hay jóvenes que a lo mejor van a ser predicadores, pero no quiero que sean de esos predicadores como el que acabo de mencionar. A lo mejor una de mis hijas va a estar predicando la palabra más adelante, enseñando la palabra. Pero quiero que crezcan con esa actitud de practicar lo que predicamos, mi hermano. Practicarlo es importantísimo. Entonces tiene que ser libre de conflicto de intereses, ¿ok? Toda persona que analiza la Biblia, y esto a mí me quedó bien claro, que si yo llevo un interés para analizar la Biblia, para adecuarla a mi conveniencia, a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que me conviene, entonces simple y sencillamente no estoy siendo una persona libre de conflicto de intereses, es decir, estoy interesado en algo, me interesa algo. Si quiero llenar multitudes y tener un local de 5,000 personas, pero si mi corazón está para que lleguen 5,000 personas y al rato haya mucho dinero para comprarme una casa, es una actitud incorrecta. ¿Entendemos? O sea, si quiero que llegue mucha gente, hermano, es que quiero una congregación grandísima, pero estoy pensando, voy a tener 5,000 personas, ¿cuánto? Póngale que den 50 pesos cada una, ¿cuánto se va a juntar cada domingo? Mi hermano, ya no es libre de conflicto de intereses, ya hay un interés
Hay mucha gente así, mi hermano. Me voy de pastor para que me den los diezmos luego los hermanos. Dios mío, me tocó conocer uno. Ay, Dios mío. Que ni era pastor y ya andaba cobrando ofrendas. Hermanos, levanten ofrenda. Y nunca las reportaba, se quedaba con ellas. No era ni ministro, pues. De perdida fuera pastor, pero no era ni pastor. Hay un interés en el corazón de la gente, mi hermano. Hay un problema de interés. Recogía dinero y no era ni pastor ni nada. Ya había un interés. Yo no entiendo cómo la gente no abre los ojos. No entiendo cómo no ven, no pueden ver ahí la irregularidad. No pueden ver la actitud de la persona. Yo creo que yo fluyo mucho en el discernimiento de espíritus, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y yo sé muchas cosas que he visto en ministros. Yo lo sé. Y yo esta palabra la tomo para mí, para que en ningún momento en mi vida haya un conflicto de intereses. Y que si yo voy a enseñar algo, no lo voy a enseñar porque es algo que me conviene. O porque quiero algo porque me conviene. Sí quiero un local de 5,000 personas. Sí quiero que lleguen 5,000 personas, pero mi idea no es quedarme con su dinero. Mi idea es seguir expandiendo el evangelio. Ok, ya tenemos un local, hay que financiar otra obra allá en León, Guanajuato. Hay que comprar otro local allá para otra iglesia allá en Colombia. Vámonos a la Argentina ya y hay que patrocinar otro ministerio. Y así. Por eso gran parte de los pastores que están muriendo en esta pandemia son de ese tipo. Me acaban de decir que murieron 25, en lo que va en estos 4 meses, 25 pastores de la iglesia presbiteriana han muerto. 25. En 4 meses. A nivel nacional, México, México. Digo, yo no conozco el corazón de ellos, no sé, pero... Ok, estamos entendiendo, debemos de ser libres de conflicto de intereses, debemos de ser objetivos y tener humildad, sobre todo para recibir la palabra. Debemos de tener capacidad espiritual. 1 Corintios 2:14, ya mero terminamos. No alcancé a terminar con todo esto, hombre, con tantos ejemplos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el 13 dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, mire, toda persona debe tener una capacidad espiritual para poder escudriñar la palabra. Entre ellos incluye ser lleno del Espíritu Santo. Entre ellos incluye hablar en lenguas todos los días. Entre ellos incluye una intimidad con Cristo y con su palabra. Entre ellos incluye todo ello. Capacidad espiritual en la persona que quiere analizar la palabra de Dios. Lo otro es, y es parte de lo mismo que estamos hablando, es integridad. Integridad, y podemos ver el ejemplo que ya lo vimos creo que el viernes pasado, el ejemplo de Simón el mago. Dice Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Uno que es íntegro no va principalmente a obtener algo, obtener un beneficio o pagar por un beneficio del Señor, ¿ok? Entonces este hombre lo hizo. También podemos ver el caso de Hechos capítulo 5, de este hombre llamado Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era la situación en la iglesia primitiva? Si alguien tenía 5 casas, vendía una y el dinero de la venta se lo llevaba a los apóstoles para financiar el reino de Jesús, que iba iniciando la iglesia primitiva, iba iniciando.
Y lo llevaban a los apóstoles para que lo administraran, para que les dieran de comer a las viudas, huérfanos, para salir a misiones, para predicar el evangelio, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Ananías y Zafira? No tenían ninguna obligación de vender la casa para darla para el evangelio. Nadie los obligaba, ni era una obligación hacerlo. Pero lo hicieron, ¿por qué? Porque lo decidieron en su libre, lo hicieron por amor, para que usted me entienda, pero un amor que, condicionado. Pues vendo la casa, la vendo en 100,000 pesos, bueno, ya, 100,000 pesos. En aquella época eran denarios y eran otro tipo de monedas. Ok, la vendo en tanto. No sé si eran ciclos de plata y otras cosas, utilizaban cierto tipo de moneda ya en esa época. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, vendí la casa en 100 denarios y ya que la vendí, pues tenía 5 casas, vendí una, me quedé con 4, ¿para qué quiero 5? Hay que patrocinar, hay que apoyar, hay que ayudar al evangelio de Cristo. Pero de repente, pues ya 100,000 se me hizo mucho dárselos a Pedro. Pues es que dale 50, ¿cómo la ves, vieja? Y la mujer, está bien, démosle 50 mejor. ¿Para qué los 100? Y le vamos a decir que la vendimos en 50. Había un engaño, mi hermano, ahí. O sea, mejor hubieran dicho, ¿sabes qué? La vendí en 100, pero te traigo 50. ¿No era mejor ser sincero? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Es decir, los dos se confabularon para hacer esta mentira y mentirle al Espíritu Santo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón no has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró muerto. Y el Espíritu Santo no lo mató, créalo. Cayó y expiró, nada más dice la Biblia, no fue el Espíritu Santo. Pero había alguien que andaba como león rugiente. Estoy esperando que Ananías se comience. Estoy esperando que Ananías haga algo. Y Pedro solamente dio la palabra de conocimiento, ciencia. ¿Cómo supo Pedro que había vendido la heredad? No era más que un conocimiento del Espíritu de Dios. ¿Y qué cree? Cayó y expiró. ¿Por qué? Porque Satanás andaba como león rugiente. A ver, Ananías, échale la mentirita, ya estoy esperando que le eche la mentirita. Y llegó Satanás, un paro cardíaco, órale, ahí está Ananías. ¿Y qué cree? Al rato fue por la esposa también. Por eso muchas veces no es bueno confabularse. ¿Me entiendes? Por eso son 2 personas en un matrimonio. Y 2 personas, porque si uno la riega, el otro lo va a corregir, ¿no? Si alguien está fuera de la palabra, alguien le, oye, estás mal. O la mujer al varón, o el varón a la mujer, oye, estás mal, cambia, no hagas eso. Por eso es un matrimonio, son 2. Para corregirse, no para confabularse. Y decirle como Zafira, sí, Ananías, mi viejo, estás bien guapo, yo te digo que sí. Imagínense a Ananías, vieja, ¿cómo la ves? Damos una partecita y nos quedamos con otra, y la mujer, Ananías, qué guapo, hombre, me ha dado el Señor. Ananías, yo te digo que sí. Entonces le cerró los ojos, yo te digo que sí. Y los 2 cayeron muertos, mi hermano. Todo porque una mujer le siguió el rollo, ¿a quién? Al marido. Mujeres, no se dejen engañar por sus maridos. Cuando anden mal, jálenle las orejas por el amor de Dios. Y yo autorizo a la pastora también que me jale las orejas cuando ande mal. Entonces, había un motivo incorrecto de Ananías, que ya era un creyente en Jesús, que había integridad en Ananías. No había integridad, mi hermano, no era íntegro Ananías, porque mentía continuamente, mentía y mentía y mentía hasta que rebosó el vaso y Satanás vino y lo mató. ¿Entendemos? Esos son los puntos, son 1, 2, 3, 4, 5 puntos que debemos de tener en cuenta antes de analizar la Biblia. Debemos ser íntegros.
Debemos ser personas objetivas, con humildad, recibir la palabra, libre de conflicto de intereses y con una capacidad espiritual para analizar la Biblia, llenos del Espíritu Santo, ¿ok? En otras palabras, el propósito de utilizar estos métodos bíblicos, como es la hermenéutica y la exégesis, el propósito inicial es entender el mensaje que Dios quiso dar a esta humanidad, pero de una manera recta. No es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Dios quiere que sepan, lo que Él les quiere decir a ustedes. No es adaptar el mensaje a lo que yo creo, es retransmitirles el mensaje que Dios les quiere dar y que les quiso dar y que siempre lo dejó estipulado en su palabra. Esa es la idea de poder entrar a los análisis de la Biblia. Y nos vamos a encontrar en la Biblia muchas cosas. Ahí hasta, la otra vez me encontré en la Biblia una adivinanza, ¿no? Hasta hay adivinanzas en la Biblia. ¿Sabe que hay adivinanzas? Sí, ¿no? La adivinanza que dijo Sansón, ¿no? Una de las adivinanzas. En la Biblia encontramos mucha metáfora, mucho sentido figurado. Nos encontramos, creo que, no sé si también como narraciones o sentidos en que un árbol le habló a otro árbol y así cosas que necesitamos entender. ¿Qué significa todo eso? Es un sentido figurado, pero necesitamos ver cuál es la aplicación. Aplica para nosotros, aplicó para aquel tiempo, ya no es una profecía para la actualidad, fue una profecía para aquella época. Tenemos que entenderlo. Y vamos a ver todo tipo de detalles que pudiera ser de una manera, ¿cómo les puedo decir? No lo vamos a hacer tan técnico como en un tipo seminario, sino que lo vamos a hacer como dinámico, ¿sí me entienden? Como dinámico y que no sea tan metódico. No sé qué les ha parecido hasta el día de hoy lo que estamos viendo, pero yo creo que ha sido dinámico. Bueno, para mí, a lo mejor para ustedes no. Y está roncando Hermano, ¿ha sido dinámico o ha sido aburrido? Para muchos es sueño y para otros Muy bien, cada persona que nos ve por internet, Dios me los bendice, reciban a Cristo en su corazón, haga esta oración para que usted nazca de nuevo, pero también fructifique en lo que ha creído. O sea, la oración simple no los va a salvar, sino que usted realmente crea realmente que Jesús es el Señor. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón, en mi vida, te hago el Señor de mi vida, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, yo creo que resucitaste por mí, yo creo que bajaste a las profundidades del mar por mí. Señor Jesús, tu sacrificio fue perfecto y completo. Yo recibo tu gracia, recibo tu amor y te confieso delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Señor Jesús, recibo el Espíritu Santo también a morar dentro de mí y creo que ahora, cuando yo muera y parta esta tierra después de haber cumplido larga vida, en el nombre de Jesús me iré al paraíso contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea sano, sea libre de enfermedades. Declaro sanidad en tu cuerpo, declaro vida, declaro que el Espíritu de Dios ahora mismo, la unción del Espíritu Santo recorre por estos medios de comunicación. Yo lanzo la palabra, así como el Señor Jesús sobre aquel siervo del centurión romano, digo la palabra de sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, milagros creativos, órganos se regeneran, cobran vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Recuerden, nos vemos próximo viernes 8 y domingo 12 del mediodía para las transmisiones en vivo. Bendiciones. Cristo les ama. Nosotros también.